Muy buenas noches, yo soy Mónica Garza y esto es Sala de Guerra. Y vaya que estamos en tiempos de guerra. Estamos terminando una semana muy intensa en agenda tanto nacional como internacional. La reunión del G7, donde estuvo presente el gobierno de México, nos ha dejado muchas lecciones, pero también muchas preguntas acerca de la política exterior que debe de seguir nuestro país. ¿Está en el camino correcto? ¿Debe de modificarse? Lo vamos a analizar esta noche. También fue una semana sangrienta, con el asesinato a balazos de la alcaldesa de Tepalcatepec, Marta Laura Mendoza, en un estado, Michoacán, que se pone cada vez más violento y donde el temerario alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, reveló esta semana haber hallado un nuevo campo de entrenamiento para el crimen organizado, aunque luego fue prácticamente de inmediato desmentido por el secretario de Seguridad Ciudadana de la entidad. Pero voy a platicar con él, con el alcalde de Uruapan esta noche aquí en Sala de Guerra. Y ni qué decir de la libertad de expresión en nuestro país, que esta semana volvió a mostrar una muy mala cara en los estados de Puebla y Campeche particularmente, con actos y leyes que animan a la censura y que también amenazan a comunicadores y a los ciudadanos en general. Voy a hablar al respecto con el director de la organización Artículo 19 y también vámonos de lleno a las polémicas de la semana. Comenzamos. No me siento monarca. El gobierno de Puebla estará atento a protegerles a ustedes en las tareas que tienen de informar. تنها یک خیزش همگانی لازم است تا این کابوس برای همیشه. Las elecciones que acabamos de presenciar contienen la semilla de un sistema que pondrá fin democrático en nuestro país. If Mexico, let's just say that was a scenario, fired rockets in the United States, I think they'd be decapitated in about 4 seconds flat. Y esta noche comenzamos con Donald Trump y su intempestiva retirada de la reunión del G7, donde le quedó pendiente reunirse con la presidenta de México, porque sin decir agua va, el primer día tomó un avión de regreso a Washington, argumentando el recrudecimiento del conflicto bélico en Medio Oriente. Pero con quien sí se reunió antes de irse fue con los primeros ministros de Canadá, de Japón, Alemania, Reino Unido, Francia e Italia, con quienes además se tomó la fotografía oficial de esta reunión. Pero a propósito de la familia Trump, esta semana su hijo Eric, en una entrevista con Fox News, hablando sobre el conflicto en el Medio Oriente, hizo un muy desafortunado comentario comparativo sobre México, de quien dijo que podría decapitar a México en 4 segundos si nosotros le lanzáramos un misil a los Estados Unidos. Imagínese usted el disparate. Mexico, let's just say that was a scenario, fired rockets in the United States, I think they'd be decapitated in about 4 seconds flat. Of course, America wouldn't stand for that. Not a single American would stand for that. No American leader would stand for that. My father certainly wouldn't stand for that. And I think it's a great parallel to exactly what's happening right now. ¿Ve usted por qué es mejor dejar a los juniors lejos de la política? Por eso mejor vámonos a la elección judicial. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral esta semana validó la elección judicial con 5 consejeros de 11 que votaron en contra de hacerlo. De entrada, eso ya es una malísima noticia. El fiel de la balanza fue la consejera Carla Humphrey, quien a pesar de haber argumentado en varias ocasiones en contra de esta elección, incluso lo reconoció aquí mismo en Sala de Guerra, que tenía una serie de deficiencias, pues bueno, al final terminó votando a favor de validarla. Así lo reportaron nuestros socios de Político MX. Ante esta mesa de Consejo General, algunos casos en los que creo que no se cumplen con la totalidad de los requisitos de elegibilidad y por tanto yo no acompañaría, más bien mi posición iría por cancelar algunas de estas candidaturas, incluso ganadoras, porque no se cumplen todos los requisitos de elegibilidad establecidos por la propia Constitución. No declarar la validez, que no es lo mismo que declarar la invalidez.
no declarar la validez de las elecciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal de Disciplina Judicial, de la Sala Superior y de las salas regionales, exceptuando Toluca, del Tribunal Electoral, por existir un cúmulo significativo de indicios sobre la posible invalidez de las mismas. Es impensable que, viendo irregularidades, de todas maneras hagamos una declaratoria de validez. Lo cierto es que no vamos a encontrar precedentes de esto, porque esto es inédito, como muchas de las cosas que hemos visto en esta elección. Ha sido lamentable constatar que en este primer ejercicio de elección popular de personas juzgadoras se hayan registrado una serie de prácticas y conductas corruptas y antidemocráticas realizadas bajo formas organizadas y eventualmente financiadas con recursos cuya procedencia desconocemos. Pero definitivamente en ningún momento acompañaré que el Instituto Nacional fue parte de algo incorrecto, porque no es así. El proceso electoral fue íntegro de principio a fin, con todo y los embates externos e internos. El proceso electoral fue íntegro de principio a fin. Con esta frase va a pasar a la historia la presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, a la historia en el proceso electoral más sucio y cuestionado en la vida de este árbitro electoral. Pero como dice el dicho, cada quien duerme en la cama que tiende y al tiempo. Y hablando de camas mal tendidas, la dirigencia nacional del PRI anunció que van a buscar anular la elección judicial debido a la ilegitimidad de estos comicios. Así lo expresó el líder de ese partido. Dejó claro el rechazo absoluto de la ciudadanía del pueblo de México, con la participación más baja en la historia de nuestro país, y por ello no puede hablarse ni de un proceso legítimo ni de un proceso donde hubo participación ciudadana. Se trata, como es, de una dramática simulación y de la mayor farsa y vergüenza en la historia de nuestro país, en una elección, lo mismo que esa consulta de revocación de mandato que hicieron en Morena. Mientras tanto, los consejeros del Instituto Nacional Electoral revocaron los triunfos de 37 magistrados debido a que no cumplen con el requisito de tener una calificación mínima de 8 en la licenciatura de Derecho. 8 es 8 y 7.92 como 7.999 están por debajo de 8 y no se puede redondear. Exactamente igual que no se pueden redondear las mayorías calificadas en las cámaras, ni en la de diputados, ni en la de senadores, ni en las locales. O sea, no estamos en una negociación de calificaciones, no estamos en un acuerdo convencional. Los números son lo que son. Y por tanto, a mí yo no puedo acompañar 3 casos: Joel Isaac Rangel Agüeros, Eduardo Torres Carrillo y Guadalupe López Arbizu, que no cuentan con esta calificación. Asimismo, quiero precisar que para mí se tenía que acreditar el requisito de tener cuando menos 9 de promedio en las materias respectivas. En el caso no se acreditan 34 casos, ya los mandé a la Secretaría Ejecutiva, y no acompaño, por supuesto, el otorgamiento de esas constancias de mayoría. Vaya que son curiosos los consejeros del INE, porque primero validan la elección, pero luego invalidan a los candidatos de la elección. En fin, por su parte, en conferencia de prensa el jueves, el Partido Acción Nacional informó que también va a presentar una impugnación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para intentar anular los resultados de la elección judicial. Quieren ellos que 90 millones de ciudadanos que no participaron sean considerados una figura llamada terceros interesados. Así lo explican. En este caso nosotros sostenemos una petición: anúlese esta canallada. Esa es nuestra pretensión. Anúlese esta canallada con base en los argumentos que el propio Consejo General del INE ha advertido, sin perjuicio de todos los cúmulos de irregularidades desde la aprobación de la reforma. Está esta figura del tercero interesado. Como partes en el procedimiento se pueden aportar hechos y pruebas, y tenemos que ser oídos por los tribunales de resolución. La Sala Superior, en el caso de magistrados, jueces y Suprema Corte,
y la Suprema Corte de Justicia en el caso de los integrantes de los órganos electorales. Pretendemos representar a esos millones de personas, millones de mexicanos que no acudieron a votar, que expresaron su rechazo a este proceso, su desinterés en este proceso, su desconfianza a este proceso, no acudiendo a las urnas o acudiendo a las urnas para anular un voto. Y en más de impugnaciones, el jueves pasado se presentaron en el Instituto Nacional Electoral 6 organizaciones civiles que presentaron 9 demandas en contra de las 3 elecciones judiciales, 300 páginas y 200 pruebas. Así lo explicó el abogado José Mario de la Garza. Las pruebas que aportamos en el juicio de inconformidad demuestran que esta elección no fue libre ni fue directa. No se respetó la decisión libre y racional de la ciudadanía que se debió de expresar en las urnas. El partido oficialista en el poder y el gobierno en general trató de coaccionar al voto y no permitió que el voto de la ciudadanía dijera y decidiera libremente qué candidatos y qué personas eran las mejores para juzgar en este país. Como les comenté, hay una recopilación de alrededor de las 32 entidades federativas, todas las publicaciones en internet, todas las notas periodísticas, acordeones físicos que recopilamos, testimonios también de personas ciudadanas que recopilamos a través de un formulario ciudadano. Todas estas pruebas tienen que ser analizadas bajo un esquema contextual por la Sala Superior. Es importante también mencionar que este tipo de operaciones se llevan a cabo en lo oscuro, son operaciones clientelares y por lo tanto exhortamos y le exigimos al Tribunal Electoral que analice todos los medios de prueba con un análisis contextual para efecto de determinar la violación al principio constitucional de libertad del sufragio. Y del derecho al voto pasemos al derecho a la libertad de expresión que tenemos constitucionalmente todos los ciudadanos mexicanos. Pero vaya que es peligroso lo que está ocurriendo, particularmente ahorita en 2 entidades de nuestro país, Campeche y Puebla. En la primera, Campeche, la gobernadora Ladia Sansores acusó al periodista jubilado Jorge González de calumnias y discursos de odio contra ella. Un tribunal de la entidad lo sentenció al periodista a pagar 2 millones de pesos. ¿Pero qué cree? El comunicador no tiene el dinero suficiente para enfrentar este cargo y su casa podría ser embargada para que pueda saldar esta deuda. Mientras tanto, en Puebla, el Congreso local avaló esta ley conocida como de ciberasedio, una idea del gobernador Alejandro Armenta. Esta ley castiga a quien insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona a través de las redes sociales, cuando muy bien sabemos que las redes sociales no tienen propiamente protocolos, códigos, no hay ley a la que se pueda sujetar. Es decir, las redes sociales es un tema de libertad y de libertad de expresión. Y si en Puebla se va a sentir vejado, humillado, atacado, de acuerdo a esta ley, pues claro que va a ser a criterio del gobierno en turno. Pero fue tal la negativa de esta y la reacción de la opinión pública que el mismo gobernador Alejandro Armenta, luego propuso que se revise esta ley en mesas de diálogos. Pero yo le digo una cosa, mientras no se quite esa ley, la libertad de expresión en Puebla sigue estando en riesgo para los comunicadores y para los ciudadanos. Así que estos diálogos, si no tienen una consecuencia lógica, pues habrán sido una simulación más. Y siguiendo con malos ejemplos, lo que ocurrió también en Tequila, Jalisco, sí que es muy indignante. El alcalde Diego Rivera ordenó la detención de un camarógrafo que estaba haciendo su trabajo, estaba grabando un operativo policial. Finalmente, claro, lo detuvieron, finalmente el comunicador quedó puesto en libertad, pero pues sí queda el muy desafortunado precedente de que una autoridad local impida a un medio de comunicación hacer su trabajo que no vaya a ser que vayamos a dar una mala nota en contra de o que afecte al gobierno en turno. En fin, y así me puedo seguir porque esta semana muchas cosas sucedieron en contra de los medios de comunicación, de comunicadores y de atentados en contra de la libertad de expresión en nuestro país. Por eso me enlazo con Leopoldo Maldonado, director regional de la organización Artículo 19 para México y Centroamérica. Gracias, Leopoldo. Muy buenas noches.
Buenas noches, Mónica. Muchas gracias por el espacio. Al contrario, Leopoldo, ¿qué es lo que por parte de la organización Artículo 19 se puede hacer para enfrentar esta andanada de situaciones? Porque ya nos cae como un tsunami, es una ola tras otra. Estamos en problemas en México. Estamos en problemas en México. Estamos en problemas en la región y yo te puedo decir que lo que, por ejemplo, pasó contra el periodista Jorge González en Campeche es algo que nos acerca cada vez más a regímenes autoritarios como el de El Salvador o Nicaragua. Esa saña en contra de este periodista, esa incluso donde se le prohíbe hablar de ciertos temas, es algo que no tiene parangón desde hace muchos años en México. Y además también podemos ver cómo el acoso judicial tiene como correlato esto que hemos llamado el autoritarismo legislativo. Empezaron con el tema de los narcocorridos hace un par de meses a tratar de castigar expresiones artísticas, también bajo definiciones muy amplias y ambiguas. Sigue este tema del ciberasedio, que es un retroceso brutal en materia de libertad de expresión en Puebla. Entonces, estamos en problemas. Artículo 19, ¿qué está haciendo? Porque también estamos viendo varias cosas que suceden en las redes sociales. Recientemente, hace unos días, una ciudadana fue sancionada. El asunto llegó hasta el Tribunal Electoral Federal, sancionada por haber hecho un comentario donde se sintió agredida o se sintió que era una violencia política de género, pero resulta que quien se sentía agraviada, pues es la esposa de un funcionario público de primer nivel. Entonces, ¿a qué estamos enfrentándonos o cómo podemos enfrentarnos a esto? Pues mira, Mónica, yo creo que lo primero es visibilizarlo, no normalizarlo. Y eso es lo que queremos hacer desde el artículo 19. Denunciar públicamente que esto está sucediendo y que no es normal y que hay un retroceso democrático evidente en México. Y el indicador de eso claramente, entre otras cosas, es la libertad de expresión. Ahora, ¿qué podemos hacer hacia adelante con un poder judicial capturado? Además, esa es la gran pregunta que tenemos. Un poder judicial capturado cuyos candidatos o a magistrados y ministros también se treparon en la ola de la mala utilización y manipulación de una figura legítima como la violencia política en razón de género para callar a periodistas. Hemos documentado también casos de periodistas durante este proceso electoral del 2025 que les ordenaron bajar contenidos y que están con el riesgo de ser sancionados. Pero es una aberración lo que acaban de hacer con una ciudadana que por tuitear en torno a un tema de nepotismo político se le esté castigando. Imagínate. Y se le pida que dé una disculpa pública a esa persona que está acusada de nepotismo. Así es. Desafortunadamente, como organizaciones civiles, y en este momento donde las organizaciones civiles han sido tan debilitadas, incluso por parte del mismo gobierno y del gobierno federal, ¿se puede ir hacia instancias internacionales, Leopoldo? Porque pues va a ser lo único que nos quede. Sin lugar a dudas, Mónica, yo creo que nos quedan las instancias internacionales. Hay muchos mecanismos a partir de los cuales se puede mandar información a diversos mecanismos de supervisión de derechos humanos. Tenemos que poner atención con lo que está pasando. Esto es un termómetro de la erosión democrática que está viviendo México. Sin duda. Pues Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, director regional, te agradezco muchísimo estos minutos como siempre y pues yo espero que el público sea sensible al consejo que tú nos das y que es exactamente lo que hay que hacer, no dejar pasar, denunciar, mostrar, acudir si es necesario a la autoridad, al Ministerio Público, porque luego desafortunadamente si nos quedamos en la denuncia en las redes sociales no llegamos a ningún lado. Hay que hacer la denuncia como debe de ser, pero hay que evidenciarlo. Muchísimas gracias, Leopoldo. Buenas noches. Buenas noches, Mónica. Muchas gracias.
Y bueno, donde las cosas tampoco están mucho mejores en el estado de Michoacán. El martes pasado asesinaron en su casa a la presidenta municipal de Tepalcatepec, Marta Laura Mendoza, y a su esposo, mientras que su hijo resultó herido. Se trata del segundo asesinato de un alcalde en Michoacán en menos de 2 semanas. El pasado 5 de junio mataron al alcalde de Tacámbaro, Salvador Bastida García, y a su escolta, es decir, que durante la administración del gobernador de Morena, Alfredo Ramírez Bedoya, suman ya 6 ediles asesinados. Pero hay un alcalde en esa entidad que parece no solamente, y así lo he expresado, estar harto de la delincuencia en el municipio que él gobierna, sino que está dispuesto a enfrentarlos a balazos si es necesario, y así lo ha dicho. Y yo le agradezco mucho al alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manso, tomar comunicación con nosotros esta noche. Gracias, alcalde. Buenas noches, Mónica. Gracias por la invitación y estamos aquí para platicar. Al contrario, alcalde, muy buenas noches y muchas gracias. Pues lo primero que yo te preguntaría es, estando en uno de los municipios más violentos de Michoacán, porque además así ha sido reiteradamente señalado por distintas organizaciones, Uruapan pues sin duda ha pasado por un ciclo violentísimo, y tú sales con insistencia a decir: aquí no nos vamos a tocar el corazón, aquí si es necesario usar las armas contra la delincuencia, lo vamos a hacer, invitando incluso a la ciudadanía a hacerlo. Sí, bueno, nosotros lo que hemos dejado bien claro es este posicionamiento de salvaguardar a la ciudadanía. Lamentamos mucho la operación de estos grupos criminales, que no se limitan precisamente a las pugnas entre mismos delincuentes, sino que hay daños colaterales que afectan a la ciudadanía, a niños, a mujeres, a gente inocente. Precisamente el día de ayer en Zitácuaro, Michoacán, también en una región del estado de Michoacán, se da un enfrentamiento entre grupos criminales y hay daños colaterales. Se llevan a niños y a una familia que le quitan la vida. Entonces esto es lamentable, pero no solamente pasa en esa región, pasa en todos lados, pasa en Michoacán, pasa en todo el territorio del país. Y lo que nosotros hemos dejado claro es pues la aplicación del Estado de Derecho, hacer un llamado al gobierno federal, que es el encargado de combatir este tipo de delitos de delincuencia organizada, a que se use toda la fuerza del Estado mexicano para salvaguardar la integridad de los ciudadanos. No pedimos hacer ejecuciones extrajudiciales, como lo ha comentado la presidenta de México, ni regresar a la guerra de Felipe Calderón contra el narco. Eso no lo hemos propuesto nosotros. Nosotros solamente estamos diciendo, en la ley del uso de la fuerza ya está establecido que si hay una amenaza letal en contra de la ciudadanía o de los mismos elementos policíacos, se puede actuar con letalidad. Entonces, lo que estamos diciendo es no se limiten, porque muchas veces los policías, por el temor de no ser respaldados por el gobierno, pues no se quieren meter en problemas. Entonces necesitamos respaldar a las fuerzas de seguridad para que hagan su trabajo dentro del marco constitucional. Alcalde, ¿tú te sientes respaldado en ese sentido? Porque fuiste una persona que ganó alguna elección, o fuiste militante de Morena, hoy eres un alcalde independiente, y eso sí que es fundamental para que el gobierno apoye o no en este momento, ¿cierto? Fíjate que yo me siento respaldado por el pueblo de Uruapan, que fue quien me eligió en las urnas por la vía independiente. Efectivamente, yo estuve en el grupo parlamentario de Morena en la legislatura pasada, estuve como candidato externo, fui invitado como candidato externo de la sociedad civil y ganamos en el 2021. En el 2024, pues decido tomar mi distancia por pues, el conflicto de las encuestas, no se respetaron por ahí. Y yo decidí seguir mi camino por la vía independiente y ganamos 4-1 por una gran aceptación, respaldo ciudadano. Entonces me siento respaldado por el pueblo de Uruapan, que finalmente es quien nos paga, a quien representamos y a quien le debemos
entregar resultados. Pero no te estás enfrentando a cualquier gente. En el momento que dices no nos vamos a dejar y no voy a permitir que crezca la delincuencia o que tome mayor terreno la delincuencia organizada, pues te estás enfrentando a grupos delincuenciales muy, muy peligrosos. ¿Cómo estás blindando tú tu seguridad? ¿Y cómo estás blindando la seguridad de tu familia, por ejemplo? Eres un alcalde muy joven. Sí, mira, principalmente consideramos que desde luego hay una gran desventaja por la manera clandestina como operan estos grupos delictivos, la capacidad de fuego que tienen una capacidad de fuego con material de guerra, armas calibre 50, armas con lanzagranadas, minas, prácticamente bombas que avientan desde drones. Es una capacidad de fuego de guerra o prácticamente de terrorismo. Lo que nosotros estamos haciendo, primeramente, el blindaje mayor, es no tener nexos con ellos. No pactamos, no acordamos, no recibimos dinero durante la campaña. Nuestra llegada al municipio de Uruapan llegó de manera limpia, de manera democrática, con un respaldo ciudadano nunca antes registrado en la vida política de Uruapan. Y ese es el mayor blindaje, creo. El segundo, pues bueno, estamos aplicando el presupuesto en seguridad pública, capacitando a los policías municipales, depurando la corporación, los estamos dotando de vehículos nuevos de alta gama, los estamos dotando de vehículos blindados, aumenté el 30% al salario base de los policías, anteriormente ganaban de salario base 14,000 pesos, ahorita están ganando 20,000 pesos más otras compensaciones, y estoy teniendo una bolsa de recursos del presupuesto donde se dan gratificaciones, recompensas, compensaciones a los policías que hagan decomisos de alto nivel o de alto impacto. Entonces, son medidas y estrategias que creo que tienen que ir funcionando paso a paso. Sin embargo, no es suficiente, Mónica, porque este es un tema del orden federal. Si tú revisas el artículo 115 de la Constitución, habla que las policías municipales tienen una función de prevención del delito y de proximidad social. Lo que nos estamos enfrentando, lo que estamos encontrando en Uruapan, pues no son armas de pistolitas de agua. No nos estamos enfrentando con borrachos que andan alterando el orden público. Estamos enfrentando con delincuentes que lamentablemente están en esas actividades y que ponen en riesgo a la población. Y a todos y a quien gobierna esa población, empezando por ahí. ¿No tienes miedo tú, alcalde? ¿No has recibido amenazas a partir de las declaraciones que has hecho? Mira, esa pregunta me la han hecho frecuentemente. El miedo considero que es natural al hombre. Todos tenemos miedo en algún momento de nuestras vidas, pero es importante dominarlo, no quedarse con el miedo. Es importante combatirlo y eso se combate con convicción, con las ganas de querer construir un mejor Uruapan, un mejor Michoacán y desde luego un mejor país. Mira, yo acabo de cumplir 40 años de edad, el 9 de abril cumplí 40 años de edad. Sin embargo, considero que la mayor preocupación es qué le vamos a dejar a los niños que están creciendo apenas, que están naciendo, que están por nacer. Yo tengo 2 bebés muy chiquitos, uno de 1 año 9 meses y otro de 9 meses, Plutarco y Emiliano. Y me preocupa que el día de hoy tenemos una responsabilidad, que tenemos energía, que queremos hacer las cosas y que no las hagamos. Y tenemos que dar los primeros pasos. Claro que hay riesgo, pero prefiero asumir los riesgos por hacer las cosas bien que por hacer las cosas mal. Sobre las declaraciones que hiciste acerca del hallazgo de unos campos de entrenamiento presuntamente del crimen organizado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana local salió a desmentir eso, dijo que no había ningunos campos, pero también has hablado de militares colombianos o venezolanos operando en la entidad. Pues que esa información la tiene el gobierno federal. Esa información saben que hay grupos paramilitares provenientes de Colombia, de Venezuela, que se están enfilando en filas de diferentes grupos delictivos. Yo personalmente encabezo los operativos de seguridad pública en la madrugada, en la mañana, a todas horas. Y te lo puedo decir porque yo lo pude constatar. Entramos a una zona donde se descubrió un campamento, se hizo un aseguramiento de ropa táctica, se hizo un aseguramiento de balas calibre 50, K-47, cargadores, y ahí se obtuvo información de un teléfono precisamente del lugar donde descubrimos este campamento, donde se están entrenando a estos jóvenes de manera paramilitar.
En otra zona muy cerca de Uruapan tenemos información por los mismos pobladores que hay concentración de grupos muy fuertes de colombianos y venezolanos entrenándose, capacitándose para cometer delitos en la región y en el estado. El secretario de Seguridad, Juan Carlos Oseguera Cortés, desmintió esto que tú estás diciendo. Pues ¿Tú lo estás desmintiendo? A ver, yo ya presenté las pruebas y aparte, no solamente lo que yo he dicho, hace unas semanas, cerca de Los Reyes, Michoacán, hubo el fallecimiento, el asesinato de varios militares que les explotó una mina cuando estaban haciendo una operación del ejército mexicano. Posteriormente entró el ejército con la Secretaría de Seguridad Pública de Omar García Harfuch y decomisaron armas y aseguraron a alrededor de 15 personas de nacionalidad colombiana. Ya esto hasta lo ha dicho el presidente de Colombia. Ve las declaraciones del presidente Petro, donde ha reconocido que están llegando militares de Colombia y de otros países a México a enfilarse a grupos delictivos. Bueno, pues ahí está, vamos a seguir muy pendientes de lo que arroje esta información durante la próxima semana. A mí no me queda más que agradecerte mucho, alcalde Carlos Manzo, por haber tomado comunicación con nosotros esta noche. Te agradezco, Mónica. Buen día y bendiciones. Muchas gracias por la oportunidad de expresarnos. Muchísimas gracias, el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Nos vamos a un corte comercial. Regreso con ustedes. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Sala de Guerra. En marcha para soportar el apoyo del sol. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. ADN40.mx con Tania Gómez. Domingo, 12 de la tarde, por ADN40. Siempre conmigo. México cuenta con más de 500,000 de tiendas de abarrotes que atienden a 81 clientes diarios, con un promedio de venta de 47 pesos, lo que significa aproximadamente 4,000 pesos al día. Sin embargo, el 42% de estos establecimientos no usan herramientas digitales. Un estudio realizado por una comercializadora a nivel nacional que impulsa las ventas de estos establecimientos señala que la incorporación de herramientas tecnológicas tendría un impacto positivo en sus ventas, ya que éstas podrían llegar a duplicarse, pues cada vez son más las personas que utilizan el pago electrónico. Sin embargo, aún es necesario realizar un ejercicio de concientización entre los propietarios, pues aún existe cierto rechazo a la idea de incluir elementos tecnológicos en sus operaciones de rutina. Las herramientas digitales que estos establecimientos pueden incorporar van desde una cámara de seguridad, terminales para cobro con tarjeta, cobro de servicios o bien poder dar tickets y facturas. Algunas de las ventajas al digitalizar las tienditas son mayor alcance y visibilidad, aumento de ventas, mejora en la interacción con clientes y acceso a nuevos mercados. En suma, la digitalización puede ayudar a las tienditas de la esquina a mantenerse competitivas y alcanzar nuevos clientes. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Un espacio informativo hecho a tu medida, con toda la información que es tendencia y las noticias de última hora. ADN 40.mx Noticias, con Claudia Echeverry. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sábado y domingo, a las 8 de la mañana, por ADN 40. Un reciente hallazgo arqueológico sorprendió a la comunidad científica. Un equipo de investigadores encontró el renacuajo fósil más antiguo registrado hasta la fecha, un descubrimiento que podría transformar el entendimiento sobre el origen y evolución de las ranas. Este fósil brinda datos inéditos sobre las primeras etapas de vida de estos animales y su adaptación a los ecosistemas de tiempos remotos. ¿Cuál es el renacuajo fósil más antiguo de la historia? Se trata de fósiles de ranas adultas. En marcha para soportar el apoyo del sol. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática.
Gracias por continuar con nosotros. Y ahora vamos a entrar al tema de la guerra en Medio Oriente, que nos ha dejado imágenes demoledoras, desoladoras y un escenario muy complicado que hace difícil pensar que esto va a tener un final pronto. Pero hubo algo que esta semana llamó especialmente la atención y fue la reaparición de un opositor al gobierno de los ayatolas en Irán, que es Reza Pahlavi. Él es heredero de la familia real de Irán. Él es hijo de quien fuera el Shah de Irán, derrocado en 1979 por la revolución iraní, que puso al gobierno fundamentalista de los ayatolas en el poder. Reza Pahlavi ha vivido desde 1979, Reza Pahlavi, en el exilio. Y actualmente, bueno, pues es líder de un Consejo Nacional de Irán, que es una organización opositora, pero que nunca ha estado en territorio iraní, siempre fuera. Este hombre dio un mensaje esta semana en el que llamó al levantamiento de los ciudadanos en este país, pero mejor que lo desarrolle un experto como Marwan Soto Antaki, a quien le agradezco muchísimo que tome comunicación con nosotros esta noche. Marwan, gracias. Querida Mónica, muy buenas gracias, buenas noches. Sí, a ver, sí es curioso Reza Pahlavi, primero porque genera unas reacciones extrañas. Primero tiene esta cierta fascinación que pueden tener algunos países en Occidente hacia las monarquías. Así es. Por otro lado, termina por darle a cierta gente la idea de que existe una oposición fundada o con cierta solidez hacia la dictadura de los ayatolas, y eso permite pensar que haya ciertas posibilidades para muchos, sin necesariamente ubicar cómo funciona muy bien la geografía política de Irán. Y esto al final viene a colación de otra cosa que eso ha sido una responsabilidad brutal sin la menor medición de consecuencias, donde la idea de un cambio de régimen desde el extranjero al régimen de los ayatolas ha estado en la conversación pública. Es decir, cuando abiertamente, ya sea Netanyahu o ya sean distintas voces, avisan desde aviso de que se salgan 10 millones de habitantes de Teherán porque viene algo que terminará por derrocar al régimen, ¿no? Y este personaje ha sido muy vocal, es un hombre ya, no es un hombre joven. Reza Pahlavi es un hombre que al final se ha hecho vocal mucho a través de redes sociales, dentro de lo que ha dicho en los últimos días. Hay ciertos apuntes que son obvios, pero son correctos, pues, ¿no? Es cierto que no existe una solidez monolítica dentro de la dictadura de los ayatolas. Todos los regímenes autoritarios tienen fracturas. De hecho, la penetración de Israel dentro de las operaciones que permitieron incluso la información de inteligencia, la posición de drones al interior del país y demás, hace que haya fracturas internas dentro del régimen de los ayatolas. Y lo que avisa Reza Pahlavi es que para él se tendrían que aprovechar, ¿no? Está bien, sí son reales las fracturas, pero él no tiene vela en el entierro de la política iraní. Es un personaje que es odiado por la mitad de la población porque le representa esta época de otros abusos. Entonces la gente no está dispuesta a elegir no estoy de acuerdo con el abuso de los ayatolas, pero sí con el abuso del Shah. Entonces representa esto y es una figura en la realidad que tiene cierta resonancia fuera. ¿No? Además, sí. Es nostalgia, 100% Sí. nostalgia de los monárquicos, es resonancia afuera, no tiene vela en el entierro en la política iraní, no hay solidez en términos populares, no hay una base popular que le permita decir que lo quiere, y es una de las dos oposiciones relevantes, o podríamos decir más ruidosas, en el exilio a la dictadura de los ayatolas. Hay otra que es el Frente Popular de los Mujahidins, que es una organización que se conoce como el MKO, que ahora también es muy curiosa, ¿no? Porque el MKO originalmente habían sido aliados de la Revolución Islámica, luego ya no, les ponen unas bombas a los ayatolas, terminan por huir del país. El principal líder, Safiya Rajavi, fue desaparecido en la invasión a Irak de Estados Unidos tras las Torres Gemelas. Ahora su pareja es la que comanda la organización y tiene un poco más de resonancia que incluso el hijo del Shah, es decir, que ya bajamos al Shah de categoría. Sí. Y nos demuestra un poco la gran tragedia de la política iraní al interior, ¿no? Más allá o al margen, pues, de la dictadura de los ayatolas, que no se nos puede olvidar. Esta es la dictadura que asesina mujeres por no portar el velo, que tiene el segundo mayor récord de ejecuciones políticas a sus disidencias.
pero que al mismo tiempo no tiene en el país una oposición clara, organizada, con todo y las protestas de hace un par de años de Mujer y Libertad. No se han logrado transformar eso en un grupo político con liderazgos capaces de poder llegar a reclamar cualquier cosa en términos eficientes políticamente. Pues ahí está, Maruán, qué genial explicación nos has dado, de regreso un poco a la historia. Y sí, efectivamente es un personaje que aparece de la nostalgia, como de las 1001 noches, ¿no? Del Medio Oriente, yo digo, y bueno, pues la realidad es que, como tú muy bien dices, una oposición como tal, pues no existe y difícilmente se va a dar en poco tiempo. Te agradezco muchísimo estos minutos con nosotros, Maruán. Mónica, en verdad, muchísimas gracias. Un fuerte, fuerte abrazo. Igualmente para ti, Maruán Soto Antaki, sin duda una de las voces más expertas en materia del Medio Oriente en nuestro país. Y hablando de asilos y deportaciones, pues le doy la bienvenida a Juan Pablo de Leo, quien esta noche nos trae muy sorprendentes cifras en esa materia, porque resulta, según tus números, Juanpa, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Moni? Muy buenas noches. Que Donald Trump es el presidente norteamericano que menos gente o que menos mexicanos ha deportado en la historia de los presidentes de Estados Unidos. A ver, te platico un poco. Esta semana se publicó un reportaje en el periódico El País, en donde hacían un recuento precisamente y manejaban el titular de que efectivamente Donald Trump, comparado con lo que ha sucedido con Barack Obama y lo que ha sucedido con Joe Biden en los meses, comparando mes con mes respecto a cada uno de sus años, es el presidente que menos mexicanos ha deportado. Y las cifras ahí están. Sí. Las razones son muchas y las vamos a estar platicando, pero sí digamos que es un encabezado que llama mucho la atención, porque es un tema que tiene que ver mucho con la publicidad que hace Donald Trump, con el tipo de mensaje que envía al mundo, con todo este elemento panfletario respecto a la migración en Estados Unidos, y parecería ser que, como está sucediendo en muchas aristas del gobierno de Donald Trump, es un tema mucho más discursivo que la propia capacidad que tiene él sigue en campaña para ejecutar sus promesas, ¿no? Mira, vamos a ver las cifras y vamos a ver los números en las siguientes gráficas, Moni. A ver. Y vamos a revisar la gráfica roja y la gráfica azul vis a vis lo que sucedió durante los primeros meses de la administración de Joe Biden con respecto a deportación de mexicanos, y la línea azul, que creeríamos que es la de Joe Biden, no es así. La línea azul es la cantidad de deportaciones que ha logrado ejecutar Donald Trump durante los primeros meses de este segundo mandato de su presidencia, y ahí es donde podemos ver efectivamente este comparativo en donde los demócratas y Joe Biden tienen una ventaja importante respecto a la cantidad de personas que han deportado. De menos de 6,000. De menos de 6,000, y es un tema, digamos, yo te diría entre 30-35% menos de lo que deportó Joe Biden con respecto a Donald Trump. Vamos con la siguiente gráfica, que es esta línea de tiempo en donde vamos a revisar también lo que está sucediendo a partir del año 2014 con Barack Obama todavía, hasta el año 2024 con el presidente Donald Trump. Vemos, a ver, aquí hay elementos importantes que destacar. Por una parte, la cantidad de personas que están llegando hoy por hoy a la frontera, y lo que eso implica para las autoridades del CBP y para las autoridades fronterizas, que es el tema de llegas a la frontera y te deportan de manera inmediata. Por otra parte, las personas que viven ya en los Estados Unidos y que están siendo deportados. Y por otra parte, lo que sucedió durante la emergencia del COVID, cuando aplicaron este título 42 también en los Estados Unidos, que fue cuando se elevó la mayor cantidad. Ahora, ese fue una propuesta y fue una política impuesta por Donald Trump al final de su primer periodo mandato, pero fue una política que mantuvo el presidente Joe Biden. No lo quiso pelear mucho en las cortes, hubo una controversia importante en el interior del Partido Demócrata, pero si vemos la llegada también, que es la línea oscura, Moni, que está abajo desde 2014 hasta 2024, la cantidad de personas que están también detenidas en la frontera se ha reducido drásticamente. Eso es lo que te iba a decir. Prácticamente en este momento no están llegando caravanas, no están llegando migrantes a los Estados Unidos por este mensaje de Donald Trump, y eso le está ayudando. Entonces, todo el asunto de las redadas y toda esta violación a los derechos humanos de las personas es estridencia, pero es una campaña que le está resultando. Es correcto, tal cual. Porque la gente está atemorizada y ya no está queriendo cruzar ni legal ni ilegalmente del otro lado de la frontera. Exactamente, y esa es la ventaja que tiene Donald Trump en estos momentos. Vamos con la siguiente gráfica para ir cerrando, Moni, pero efectivamente esa es la ventaja que tiene Donald Trump con respecto a lo que sucede ICE
que es esta agencia que se dedica a la deportación de personas que ya están en los Estados Unidos, y el CBP, que es la agencia fronteriza que se dedica a deportar a las personas que llegan y que detienen en la frontera. Y como vemos, los arrestos del CBP han venido hacia abajo porque la migración y estas caravanas ha disminuido de manera importantísima. Prácticamente se encuentra entre el 0 y 5% comparado a lo que sucedía con Joe Biden y que sucedía con Barack Obama. Y eso, en efecto, es un tema que a partir de la narrativa y a partir del mensaje que está enviando Donald Trump al mundo es: no vengas aquí porque lo que te va a suceder es eso. Ahora, los pesos y los contrapesos al interior de los Estados Unidos, los jueces federales, los jueces locales, están también trabajando para evitar que estas violaciones a los derechos humanos y que estas redadas y que estas campañas se puedan llevar a cabo, lo que también le está costando trabajo a Donald Trump para poder deportar a las personas. Y creo que tercero, esta hipocresía de los Estados Unidos que han sido por muchísimos años, que es: sí necesitamos esa mano de obra, sí necesitamos esa mano de obra mexicana, pero por otra parte, pues la migración es una de las principales promesas que tuvo durante su campaña. Pues ahí está, un tema del que sin duda vamos a seguir platicando mucho en las próximas semanas. Nosotros nos vamos a un corte comercial. Antes los dejo con el cartón del Gran Alarcón, que hoy se lo dedica pues a la libertad de expresión. ¿Dónde cree? Pues en Campeche y Puebla. Volvemos. Esto es Sala de Guerra. 9 marchas para soportar el apoyo del PRI. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. Llegaste a las ligas mayores. ADN 40.mx con Tania Gómez. Domingo, 12 de la tarde, por ADN 40. Siempre conmigo. México cuenta con más de 500,000 de tiendas de abarrotes que atienden a 81 clientes diarios, con un promedio de venta de 47 pesos, lo que significa aproximadamente 4,000 pesos al día. Sin embargo, el 42% de estos establecimientos no usan herramientas digitales. Un estudio realizado por una comercializadora a nivel nacional que impulsa las ventas de estos establecimientos señala que la incorporación de herramientas tecnológicas tendría un impacto positivo en sus ventas, ya que éstas podrían llegar a duplicarse, pues cada vez son más las personas que utilizan el pago electrónico. Sin embargo, aún es necesario realizar un ejercicio de concientización entre los propietarios, pues aún existe cierto rechazo a la idea de incluir elementos tecnológicos en sus operaciones de rutina. Las herramientas digitales que estos establecimientos pueden incorporar van desde una cámara de seguridad, terminales para cobro con tarjeta, cobro de servicios o bien poder dar tickets y facturas. Algunas de las ventajas al digitalizar las tienditas son mayor alcance y visibilidad, aumento de ventas, mejora en la interacción con clientes y acceso a nuevos mercados. En suma, la digitalización puede ayudar a las tienditas de la esquina a mantenerse competitivas y alcanzar nuevos clientes. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Un espacio informativo hecho a tu medida, con toda la información que es tendencia y las noticias de última hora. ADN 40.mx Noticias, con Claudia Echeverry. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sábado y domingo, a las 8 de la mañana, por ADN 40. Reciente hallazgo arqueológico sorprendió a la comunidad científica. Un equipo de investigadores encontró el renacuajo fósil más antiguo registrado hasta la fecha, un descubrimiento que podría transformar el entendimiento sobre el origen y evolución de las ranas. Este fósil brinda datos inéditos sobre las primeras etapas de vida de estos animales y su adaptación a los ecosistemas de tiempos remotos. ¿Cuál es el renacuajo fósil más antiguo de la historia? Se trata de fósiles de ranas adultas de una especie extinta, Notobrachus de Houstoi.
fue descubierto en la cantera de la estancia La Matilde en Santa Cruz, Argentina, por el paleontólogo Federico Angolín y su equipo, según explica National Geo. En enero de 2020, un miembro del equipo recogió una roca que contenía una huella fósil de más de 15 centímetros de un renacuajo. Cuenta con detalles asombrosos de branquias, ojos y algunos nervios. El renacuajo... Para soportar el apoyo de todos. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. Con 9. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, después de la experiencia de la visita de la presidenta de México en la reunión del G7, donde pues no se pudo reunir con Donald Trump, pero sí con otros jefes de Estado, en lo que claramente abonó a su imagen internacional, y se vuelve entonces a poner sobre la mesa esta necesidad imperante, la verdad, de que México cambie su política exterior, esta política medio absurda que heredó el expresidente López Obrador y que hizo muy poca presencia en foros internacionales, en el caso de él. Entonces, ¿será que empiece a modificarse esto con el gobierno de Claudia Sheinbaum? ¿Será que empecemos en México a enviar mensajes con más altura de miras en asuntos diplomáticos y de participación? ¿Qué tanto las circunstancias hoy están obligando a nuestro país a eso? Pues para ello hemos invitado a dos grandes internacionalistas, Fausto Pretelín, que ya es de casa, editor de la sección internacional del Economista. Hola, Mónica, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y haciendo honor a este espacio, Gabriel Guerra Castellanos. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido. Feliz de estar en mi sala. Eso. Juan Paqui, seguimos. ¿Qué responderías, Gabriel, a esta pregunta? Yo creo que de entrada tenemos una presidenta que todos los días, poquito a poco, milímetro a milímetro, va marcando su raya, va marcando su estilo diferente, va marcando sus prioridades diferentes, con muchas presiones, con muchos temas, pero así es el primer año de cualquier presidente, sobre todo cuando tuviste un personaje tan dominante de la escena como López Obrador lo fue. Segundo, ella tiene una vocación internacional. O sea, es una mujer que ha viajado, es una mujer que estudió en el extranjero, que tiene una visión del mundo completamente diferente y que entiende la importancia de estas relaciones. López Obrador, yo creo que se equivocó en pensar en esta idea de que la mejor política exterior es la interior, porque no es cierto. ¿Tienes que tener congruencia entre una y otra? Por supuesto. Claro. Pero una no suple la otra. O sea, tú no puedes llegar a resolver un conflicto doméstico interno con política exterior y no puedes resolver un tema de promoción comercial o de negocios o de conflicto internacional diciendo, oiga, es que fíjese que mi secretario de Gobernación hace... Pues no. Entonces, lo hemos visto desde el principio, ¿no? El tipo de personajes que invitó, quién es... Curioso, ahorita veía yo una entrevista que le hacían a la alcaldesa de Los Ángeles con todo el tema tan complejo, y alguien le preguntó, yo creo que buscando una mala respuesta, le dijo, oiga, y el gobierno de México y la presidenta, lo que es... Yo contesta, yo fui a la toma de posesión de la presidenta, ella es una científica, y se deshizo en elogios. ¿Por qué? Porque alguien hizo la tarea y le invitó. Claro, ¿no? Claro. Fausto. Bueno, es claro que era importante su visita al G7 en Canadá. Me preocupa que de alguna manera la propia presidenta haya calificado como un problema político la que tiene Cristina Fernández de Kirchner, cuando esta señora es no corrupta, corruptísima, con mayúsculas y en todas las letras acento. O sea, no hay pierde. Me preocupa que México no tenga un mensaje sobre lo que está ocurriendo en Israel con Irán, Medio Oriente. Evidentemente me preocupa que su canciller, Juan Ramón de la Fuente, no salga del país. Es el primer secretario de Relaciones Exteriores que yo conozco que no sale al exterior. Así es. Cuando hay una urgencia y se llama Donald Trump. O sea, es necesario hacer un acuerdo comercial con Corea, con Brasil, con Reino Unido. Es necesario que esté viajando, porque lo que puede ocurrir con Donald Trump no lo sabemos. Qué bueno que mantenga la relación con Estados Unidos. Es nuestro seguro de vida el TEMEC. Yo siempre lo he dicho que es al que hay que cuidar mucho, porque sin el TEMEC la economía mexicana colapsa. Yo aquí tengo una visión un poco discrepante de la de Fausto, con todo respeto. Primero, sí creo que
A ver, si bien el TEMEC es nuestro seguro de vida, lo llamas tú, yo diría que es un salvavidas o una balsa inflable, que siempre pensamos que era nuestra salvación cuando llegara el diluvio universal, y que resulta que tiene cancerígenos en la tela. Entonces ya no es tan seguro de vida, ¿no? Es un acuerdo, un pacto comercial. Pero indispensable, ¿no? Indispensable. Sí. Es que a eso voy. En el momento en que un acuerdo comercial como el TEMEC te vuelve rehén y te obliga a tomar decisiones y a ceder en cosas que normalmente no harías porque no vaya a ser que se acabe el TEMEC, cuando lo más probable es, si yo tuviera que apostar en este momento, que el año próximo Donald Trump diga cuál revisión, esta es renegociación, y en medio de la renegociación diga, ¿saben qué? No me interesa, no me gusta, porque esa es su línea. Entonces, sí creo que nos tenemos que preparar para un mundo sin TEMEC. Creo que también hemos tenido una confianza y dependencia excesiva en los acuerdos de libre comercio, porque no han resuelto los temas estructurales. Y acá, perdón, nada más muy rápido, Mónica, hay economistas que piensan que los acuerdos de libre comercio son herramientas útiles prácticas. Hay economistas que piensan que son la solución estructural. Es lo primero, no es lo segundo. Y aquí también, ¿cómo está México comparado con quién? Si vemos el entorno regional y el entorno internacional, pues lamentablemente para los otros, porque quiere decir que están igual o peor, pues México no sale tan terriblemente parado. Y yo no estoy de acuerdo. Y no tiene que ver con la cercanía también con Estados Unidos. Pero a ver, que hable Fausto, por favor, porque ya no... No, yo lo que veo es precisamente porque no hay que depender del TEMEC, se erosiona la democracia en México, entonces hay que salir también a otras partes a buscar, ¿no?, contrapesos a Estados Unidos. No significa que lo eliminemos, que no tiene sustitución la relación con Estados Unidos, pero sí veo que hay una deficiencia en el sentido de que no le preocupa al actual gobierno ni al pasado el hecho de tener relaciones con países tan lejanos como con Corea o con otra. Yo creo que los componentes del Tratado de Libre Comercio son importantes, pero el acuerdo global con Europa, por ejemplo, tiene un componente de derechos humanos, cláusulas de democracia. Es decir, en cualquier momento también Europa va a decir, oye, ya en México no va a haber contrapesos. Aquí firmamos, ¿no? Hay una cláusula democrática que de alguna manera esto es el oxígeno para el acuerdo. Y que allá en Canadá creo que hubo señales muy favorables de los dos representantes de la Unión Europea que estaban ahí y que hablaron de la relación con México, de la presidenta y del acuerdo. Entonces, sí recordemos nada más una cosa. Yo no estoy diciendo, querida Mónica, querido Juanpa, Fausto, estoy debatiendo contigo, entonces no eres tan querido. No, eres muy querido y muy respetado. Igualmente. Pero digo, no te aludo porque estamos tú y yo en el diálogo, en el toma y daca. Yo no digo que no sea importante y grave y preocupante la regresión democrática en México, la concentración y acumulación de poder. No digo que no sea muy grave y muy preocupante una reforma judicial mal diseñada, mal pensada y mal implementada hasta el momento. Y con fraude electoral del INE, ¿no? Una elección, etcétera. Bueno, podríamos dedicar el programa a eso. Lo que estoy diciendo es que los grandes capitales, los grandes países que comercian con el resto del mundo, les importa más la estabilidad que la democracia. Les importa más la predecibilidad que la libertad de expresión o la representatividad. Yo estuve en una reunión hace no demasiado tiempo con un grupo de empresarios de Oriente. No voy a decir el país, porque se sabría quiénes son. De China no vas a estar hablando. Un gigante, no pongas mi visa en peligro, por favor. Una empresa gigantesca. Bueno, y nos invitaron a 3 personas a darles la visión de México. Y alguien llegó y habló de la reforma judicial. Y dio un diagnóstico, certerísimo. Y los chinos, los coreanos, los japoneses, los indonesios, los singapureanos, que son de alguna manera socios de este gran consorcio, se volteaban a ver con cara de,
¿esto qué nos importa? O sea, ¿de cuándo acá un poder judicial independiente es relevante? Esos países no tienen. Japón sí, los demás no. Entonces... Pues vaya personas con las que te juntas, mi querido Gabriel. Bueno, pues mi querido maestro, y para ir vamos a empezar a preguntar, ¿no?, de qué nacionalidad son tus zapatos o tus pantalones o... Pues han de ser gringos o no sé de dónde, pero es lo de menos. Yo creo que a mí sí me preocupa democracia, derechos humanos, porque dentro de 2 años, 3 años, 4 años, vamos a voltear hacia el 2025 y vamos a decir... ¿En dónde empezó todo esto, no? Con un fraude avalado del INE. A ver, yo, nada más. Muy bien que la presidenta haya ido a Canadá. Tuvo una excelente recepción. ¿Marca eso una diferencia con López Obrador? Por supuesto que marca una diferencia. El tono, la forma en que la recibieron no es cualquier cosa, no a cualquiera lo invitan y no a cualquiera lo reciben y lo tratan así. Número 1. Número 2, no podemos minimizar los riesgos para la democracia mexicana de lo que está sucediendo, pero no creamos que los empresarios tienen esa conciencia. Y dejo nada más como pregunta, y por eso no me estaba yo metiendo con tus tenis o con tus pantalones, querido Fausto, sino dime nada más si sabes de algún país que se niegue a hacer negocios con Singapur, porque Singapur tiene un gobierno profundamente autoritario y antidemocrático. Un minuto, Fausto, para ya irnos. No, yo creo que de alguna manera no tendríamos que impresionarnos de la presencia de la presidenta de México en Canadá. Yo creo que no es una materia optativa, sino es una materia obligatoria. Y no deberíamos acostumbrarnos con el legado de López Obrador, que de alguna manera pues deshizo la diplomacia de México, la política exterior no le interesaba. Ojalá que pudiera tener un punto de inflexión la presidenta de México y pudiera tener más interacción con el mundo, y ojalá que de alguna forma sí no vaya a relegar asuntos de democracia, porque al menos internamente pues me gustaría vivir en un país democrático en donde se respeten los derechos humanos, todos, donde el INE no avale fraudes electorales. Me gustaría eso, ¿por qué? Porque algunas generaciones, obviamente te incluyo, participaron o coparticiparon directamente en la formación de una democracia muy debilitada o no, con muchos errores o no, pero de alguna forma todas las regresiones me parece que son errores y muy peligrosos. No por eso, sino yo creo de una época donde también la diplomacia, y esa época la viviste tú de primera mano, la diplomacia para México era fundamental. Y cuando México a nivel internacional se miraba de una forma muy distinta de cómo se ve el día de hoy. Ojalá que este sea el inicio de un regreso a los escenarios internacionales y ojalá que ese regreso resulte productivo, útil para todos y que se dé en un ámbito de democracia y libertades. Pero se empieza por la primera reunión, que no es la primera. Pues bueno, y ojalá que regresen ustedes a esta mesa de debate para seguirle. Porque ya se está uniendo. Y me voy a cambiar de tenis. Muchísimas gracias a los dos por haber estado. Gracias, Juanpa. Gracias, y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Esto fue Sala de Guerra. Yo soy Mónica Garza. Que tengan un gran inicio de semana y nos vemos el próximo domingo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Sala de Guerra. En marcha para soportar el apoyo del sol. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. Con 9.